¿Quieres platicarnos un poco más de cómo fue tu proceso de salir finalmente del sistema teológico que abrazaste durante pues toda tu formación teológica como siervo de Dios? Sí. Bueno, el desenlace final se dio de esta manera. Por supuesto, después como mencioné más temprano, por un lado participar en muchos debates internos del calvinismo y por otro lado ver muchos efectos nocivos prácticos en términos de espiritualidad. Todo ocurrió cuando estaba predicando en España. Recuerdo, yo había predicado sobre un tema que no tenía nada que ver con el calvinismo, había estado en una iglesia, excelentes hermanos, pero en la puerta había creo que era una gitana. Y cuando salgo, ella me habla muy rudamente y me dice, ¿por qué no hace una ecuación, una gitana, haciendo una ecuación supralapsariana calvinista? Y me dice, ¿por qué si Dios podría hacer que todos se salven, no lo hace? ¿Por qué Él trajo el pecado a este mundo? Entonces yo le di el cliché básico, ¿no es cierto?, de que hay remedios que justifican la enfermedad, ¿no es cierto?, que no habríamos visto toda la gama de la gracia de Dios en Cristo si no fuese por el pecado, etcétera, etcétera. Y ella reaccionó moralmente a lo que dijo, diciendo, ¿cómo Dios puede ser tan arrogante? E inmediatamente ella se llenó de temor por haber dicho eso y me pidió perdón. Ahora, esto parece... yo soy una persona de libros, un académico, alguien que disfruta, que come libros como caramelos, ¿no es cierto? Y, sin embargo, a pesar de todos mis debates, yo necesité que una gitana, lejos de mi tierra, me dé un cachetazo de sentido común ahí en la puerta de ese salón, de esa iglesia, y me diga, ¿cómo podés afirmar algo que hace ver a Dios tan arrogante y tan egocéntrico? ¿Cómo podrías decir eso? Y ver a esta pobre mujer luchando con estas ideas, siendo un obstáculo estas ideas para su salvación, simplemente fue la gota que rebalsó el vaso. Recuerdo que fue como una flecha traspasando mi alma y simplemente dije, no puede ser. No puede, la verdad no debe producir libertad, paz, gozo. ¿Cómo puede producir semejante tormento y obstáculo y blasfemia? Cuando regresé a Argentina, entonces dije, no voy a hacer nada más. Voy a leer mi Biblia una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis, y necesito tener una inmersión en la Escritura y todo este asunto del calvinismo. Luego de hacerlo, mi conclusión fue que el único texto fuerte del calvinismo era Romanos capítulo 9. Después de semanas estudiando Romanos capítulo 9, llegué a las mismas conclusiones que llegó Arminio cuando estudió ese texto, sin haber leído Arminio, ¿no es cierto? Pablo, lejos de querer limitar el alcance de la salvación, quiere expandirlo. Dios no quiere salvar solo a judíos, sino también a gentiles. Pablo defiende la justicia de Dios ahí, diciendo que Dios no está actuando de una manera contraria a lo que es justo al desechar a los judíos que en ese tiempo estaban siguiendo la ley de manera legalista y dar el reino a los gentiles que a pesar de su paganismo estaban teniendo fe en Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando entendí toda la estructura del pensamiento de Pablo y vi que el texto dice lo contrario a lo que el calvinismo interpreta, exacto. Básicamente el texto es una defensa respecto a que Dios no es arbitrario, sino que opera en base a los principios de gracia y respuesta, ¿no? Claro. Ahí entonces expandí mis estudios, exploré más a fondo el arminianismo, hasta que ya no hubo vuelta atrás, ¿no es cierto?